Buen día con todos, bienvenidos a un nuevo recap semanal de parte de New Rock Global Investing. Esta iniciativa la realizamos todas las semanas a las 9 de la mañana, todos los lunes, y bueno, presentamos información que va a dar soporte a sus inversiones. Recordar que esta información que se presenta tiene un fin informativo y no representa una recomendación de inversión. Sin más que decir, bueno, me presento, mi nombre es Giancarlo y me encuentro con Jean-Pierre Arias, somos parte del equipo de Research de New Global Investing y vamos a revisar juntos la información más importante de la semana. Bueno, vamos a partir primero con los highlights. Queríamos empezar este recap comentando un poco sobre lo que hemos venido haciendo en esta iniciativa desde noviembre del año pasado. Más o menos son 3 meses que venimos contribuyendo con nuestra información y queríamos presentar más o menos cómo se entiende nuestra información a nivel de datos clave, cómo van evolucionando los activos financieros o los instrumentos financieros que vamos analizando, de los cuales vamos presentando datos claves, y cómo vamos presentando también ideas de inversión a raíz de esto. Posteriormente a esto vamos a revisar datos de inflación, la recuperación de confianza en los bancos, datos económicos que vienen superando las expectativas y cómo venimos tocando niveles de sentimiento optimistas muy altos para los registros de los principales inversores institucionales. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a partir hablando sobre cómo hemos venido contribuyendo con nuestra información de el recap semanal. Eh, Voy a poner un ejemplo, o vamos a hablar de varios tipos de activos, ¿no? De cómo hemos venido presentando información sobre estos activos y en una línea de tiempo, como la pueden ver aquí. eh, en el caso del oro, hemos venido presentando información clave que ha podido dar soporte a decisiones de inversión interesantes en este tipo de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el recap del 13 de noviembre hablábamos que había un soporte para el oro clave a nivel de los 1920 sobre su media móvil de 10 meses, y posteriormente hablábamos que eh, era un timing perfecto para los inversores institucionales. Ya a raíz de esto, esta información presentada en noviembre, pues ya volvimos a retomar el tema ya cuando el oro había empezado a desarrollarse o había subido de precios. Si podemos ver este gráfico, empezamos hablando sobre este tipo de activo más o menos antes de finalizar el 2023. Y bueno, a partir de presentar esta información o lo que comúnmente se llama como un llamado, estos datos claves, a partir de estos datos claves, pues el oro ha subido casi llegando a los 2200, ¿no? Más o menos es un 15% de retorno a partir de estos datos claves que hemos presentado. Otro ejemplo de esto vendría a ser el S&P 500, ¿no? Que representa a la renta variable americana o a las acciones americanas. Aquí somos un poco, así, aquí sí somos un poco más diversos en la información que presentamos. Presentamos desde información de sentimiento, información de tipo estacionalidad, ¿no? Información de, por ejemplo, de buybacks, ¿no? O recompras de acciones, que son el principal driver del mercado alcista desde hace varios años. Datos de flujos, ¿no? ¿Qué son los flujos? Es cuánto dinero va entrando a los fondos de renta variable y cuánto dinero va saliendo, y también otro tipo de información. Entonces, en esta línea de tiempo pueden ver también que a partir de noviembre, 27 de noviembre de 2023, nosotros vamos en este recap presentando información que puede ir dando soporte a esa decisión de inversión. Si estás invertido en el S&P 500 o si quieres empezar a invertir en él, pues esta información da soporte a eso y bueno, eh, te permite tener más confianza, ¿no? A nivel de data sobre las inversiones que estás haciendo. Entonces, así lo hicimos con el S&P 500 desde noviembre, diciembre, a febrero. Aquí también, en febrero, fines de febrero, vamos presentando cómo va la data de posicionamiento, cómo va la data de sentimiento, cómo va la data de elecciones y qué tienen que ver con el mercado de renta variable. Y ahora, bueno, últimamente hemos empezado a hablar de que los flujos, por ejemplo,
el dinero que entra o sale a los fondos de renta variable, pues empieza a tornarse, diría, para el lado negativo, va saliendo más dinero del que entra y empezamos a tener una especie de posición mucho menos optimista, ¿no? Con referencia al S&P 500 o lo que vaya a pasar en este mes. Pero a partir de la información, desde que hemos empezado a presentar esto en el S&P 500, a partir de noviembre, pues el S&P 500 viene mostrando una solidez muy interesante después de romper máximos, ¿no? Alrededor de un 15 a 17% desde que empezamos a presentar esta información. Asimismo, y otro ejemplo de esto es datos claves, ¿no? Que presentamos sobre ya activos mucho más específicos, como por ejemplo Japón. Este fue un dato que presentamos en el recap, me parece, de fines de enero, sobre cómo los clientes de BofA o de Bank of America venían comprando o invirtiendo fuertemente en Japón. Y a partir de este dato, el índice japonés subió más o menos 10, el máximo fue 12-13% desde este punto, y algunas acciones como Toyota Motors o Mitsui han subido también al promedio 12 a 15% desde este punto, ¿no? Otro ejemplo de esto es renta fija, ¿no? Venimos hablando de renta fija desde hace mucho tiempo, pero pues, el dato clave que más podría haber representado nuestro soporte en este tipo de activos fue este, ¿no? Cuando hablamos de que el TLT, que es un tipo de renta fija relacionada a bonos del Tesoro americano a 20 años, pues se mostraba con una plusvalía potencial de 20% y unas rentas de 3.5% anual para los próximos años, ¿no? Esto no es la única información que hemos presentado sobre TLT. Hemos presentado flujos, hemos presentado cómo cómo va el sentimiento con respecto a renta fija, pero diríamos que este ha sido el dato más importante y a partir de aquí pues el TLT ha subido en promedio más o menos 9%. Al igual que China, ¿no? Recuerden que lanzamos el dato del estímulo chino el 22 de enero, me parece, que China estaba empezando a tomar decisiones de soporte a su mercado. Pero antes de esto, analizábamos también cómo las acciones chinas venían cotizando a mínimos de 50 años frente a las acciones estadounidenses. Si bien recuerdan, este dato fue muy interesante porque hablamos de que todo tiende a la media, ¿no? Y en teoría lo que debería pasar es que este registro vuelva a su media, o sea, deje el nivel de desviación estándar inferior y regrese a la media, y eso haría que el índice chino pues tenga que subir. Pero a partir del estímulo, eh, las acciones chinas han venido subiendo en promedio 13% en el último mes, así que no es un dato nada despreciable para poder considerar tener este tipo de inversión en los portafolios. Uno de los últimos datos también del que hablamos fue los de Russell 2000. Recuerdan que hablábamos de que si bien las acciones de gran capitalización estaban mostrando eh, un registro de precios bastante alto, pues todavía había espacio para las acciones de mediana capitalización y de baja capitalización. Baja capitalización pueden ser representadas por el Russell 2000 y hablábamos también que estas acciones, ¿no?, de baja capitalización o pequeña capitalización estaban más o menos un 20% abajo desde su pico máximo cuando el S&P había cerrado ya en máximos históricos. Entonces vamos a ver qué va a pasar con este índice. Bueno, esto lo veremos de acá a unos meses, pero para nosotros es un dato clave que puede ser tranquilamente un soporte de inversión para este tipo de acciones. Entonces, así como presentamos datos claves, ¿no?, que nos permiten poder tal vez tomar una decisión de inversión, pues también nosotros contribuimos con ideas de inversión específicas, ¿no? Presentamos simplemente una opinión sobre alguna compañía que por ahí esté a precios interesantes y tenga un sustento fundamental interesante, y también, bueno, un sustento técnico y la data que vayamos revisando detrás de esto, pero vamos presentando una opinión sobre a qué precio sería interesante comprar estas acciones, ¿no?
y así lo hemos hecho. Como pueden ver aquí, hay varias acciones que hemos venido, de las que hemos venido opinando, a qué precio sería interesante comprar, y este ha sido más o menos el resultado desde esa opinión. Entonces, esta es la manera como nosotros contribuimos, ¿no?, con información, datos clave, que posteriormente se traducen en movimientos de precios que bueno, evidentemente generan algún tipo de beneficio. Estas ideas de inversión e información las van a poder encontrar en nuestro Discord, ¿no? De esta manera, el enlace de la descripción va a estar en la descripción de este video y nada. Vamos a pasar a la información de esta semana, del 18 de marzo de 2024. Bien, empezamos comentando la data económica, ¿no?, de la semana pasada. En este caso, podemos resaltar el tema de la inflación, tanto por el lado del consumidor como por el lado del productor. Y hay que comentar que ha sido lo más importante de la semana, ¿no? Si bien podemos ver que el martes 12 se presentó el IPC, que es la parte del consumidor, de inflación por parte del consumidor, vemos de que el cambio no ha sido tan drástico, ha sido un pequeño salto que no preocupó mucho al mercado. El mercado continuó subiendo el próximo día, incluso intraday para ese día. El miércoles tuvimos una data económica mucho más leve, no, nada más importante, ¿no?, que los inventarios de petróleo y crudo. Y el jueves se presentó la parte de inflación por parte del productor. En este caso sí hubo un cambio importante e hizo de que los mercados pues tendieran a retroceder, ¿no? Otro dato importante es que el viernes, si bien no hubo data muy importante de mercado, continuó este retroceso para los índices, sobre todo para el índice Russell y para el índice Nasdaq, ya que el S&P perdió, pero ligeramente respecto a los otros dos, ¿no?, que son digamos, los más importantes de Estados Unidos. En este caso, si comentamos un dato económico adicional, podemos ver las ventas minoristas subyacentes que han tenido un retroceso adicional. Eso es algo un poco con enfriamiento de mercado y consumo, en este caso. Entonces hay que tener un poco más de foco en este tipo de datos, ya que van a marcar un poco el panorama de cuánto o cuándo van a flexibilizar las tasas, ¿no? En este caso, la Reserva Federal. Ahora, si seguimos, Yanka, por favor. Acá podemos ver los rendimientos acumulados de un año del S&P 500, ¿no? Podemos ver de que durante el último tiempo hemos tenido una senda alcista en este pequeño índice. Los últimos 12 meses, bueno, eso es un índice que, como lo había comentado, mide los rendimientos acumulativos de un año del índice de S&P. Y podemos ver que al menos los últimos 12 meses se ha producido un aumento aproximado del 30%, destacando principalmente pues por la volatilidad temporal que nació a partir de la crisis bancaria, básicamente, ¿no? Es claro que es un periodo alcista que podría mantenerse siempre y cuando se mantengan condiciones económicas pues saludables y también que haya un retroceso en la inflación. Eso va a ser de que este panorama alcista pues podría continuar, ¿no? Ya que habíamos comentado las semanas pasadas de que no significa de que porque haya un periodo alcista tiene que haber una corrección necesaria que destruya todo esta senda alcista, ¿no? Si tiene, si tiene un argumento detrás, en este caso sí, ¿no? Con el tema de las ganancias corporativas, los datos económicos, pues podemos decir de que en este caso sí podría tener sentido, ¿no? Una continuación de la senda alcista. Si seguimos la próxima, Yanka, porfa, vamos a hablar un poco de la inflación. La Reserva Federal, pues, si hablamos un poco de las tasas, pues las tiene en pausa, ¿no? Habíamos comentado la semana pasada de que las perspectivas de recorte ya se habían destruido para al menos para un periodo más cercano y que iban a empezar probablemente en junio. Bueno, la gráfica la presentamos en el recap pasado, pero lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube nuevamente, ¿no? ¿Y por qué, no? O sea, si nos preguntamos el por qué están en pausa, pues básicamente eh, la inflación es materialmente menor respecto al año pasado, ¿no? En este caso, como podemos ver, el resultado del IPC, en este caso salió 3,8% y en la misma época del año pasado estuvimos casi 2% encima, estuvimos en casi 5,7%, si no mal recuerdo. Entonces, estamos en una situación diferente donde el mercado nos está dando posibilidades o sea, un buen panorama, por así decirlo,
por los datos económicos publicados y lo que significa llegar al 2% de objetivo, bueno, de la Fed, podría resultar un poco más prolongado en el tiempo. La diferencia más considerable respecto a hoy con el año pasado es el contexto pues, de la política monetaria, como les había comentado, ¿no? El año pasado la Reserva Federal pues está ejerciendo presión sobre las tasas para tratar de frenar la inflación y hemos visto de que ya es un contexto diferente, 2% por debajo respecto al año pasado, cambia totalmente el panorama y hace de que la Reserva Federal pues tenga esa actitud de querer bajar, ¿no? De querer bajar las tasas de interés con los datos económicos también que son en este caso favorables. Si concluimos un poco la inflación, la recesión, bueno, se esperaba de que haya recesión con este tema de tasas, ¿no? Para controlar la inflación y, bueno, esa preocupación se ha desvanecido, ya que a medida de que ha pasado el tiempo, pues la economía ha ganado un impulso desde la segunda mitad de los 23, ¿no? Y la economía básicamente se encuentra en mejor forma ahora y la única forma de seguir viendo lo mismo es de que hayan signos alentadores de mejora en gasto de capital, en producción manufacturera y por ahí inversión de vivienda, ¿no? También. Si seguimos, Yanka, porfa, solamente para mostrarles este índice, que es Economic Surprise, ¿no? En este caso es un índice elaborado por el Citigroup de Estados Unidos. Es una medida que básicamente es objetiva y también cuantitativa, que mide los datos económicos versus las expectativas de los analistas. A ver, si lo explicamos un poco de forma más fácil, el indicador lo que quiere mostrar es que si la tendencia del índice es alcista, es decir, que está subiendo, significa que los datos económicos macro publicados han sido o han estado por encima de las estimaciones de lo que esperaba el mercado, ¿no? Si quieren entender un poco más ese tema, hemos visto al inicio los datos económicos de la semana pasada y tienen siempre una previsión y el dato objetivo. Básicamente es eso, ¿no? Y si vemos que, bueno, en contrario, si el índice se mantiene bajista, pues, o baja, ¿no? Sugiere lo contrario, que los datos económicos macro han salido finalmente de lo peor, o sea, peor de lo esperado, ¿no? En este caso, podemos ver de que los datos económicos han salido mejor de lo esperado, al menos en el último tramo del año, y eso es lo que apoya básicamente una inflación retrocediendo con datos económicos positivos. Si damos a comentar un poco el tema de los bancos, cómo recuperaron la confianza. Desde el año pasado, pues hubo un problema desde que los bancos regionales quebraron, ¿no? El sistema entró en un shock de créditos y depósitos. En este caso, bueno, solo podemos ver los créditos en la gráfica. Eh, las personas pues entraron en temor de estabilidad y confianza con el sistema bancario. Sin embargo, ahora lo que podemos ver, y si pasamos la diapo por Fayanca, que los bancos están recuperando la confianza, ¿no? Bueno, también lo pueden ver en la gráfica anterior, de que a medida de que ha pasado el tiempo, pues han habido una recuperación tanto en los depósitos como en los préstamos, como en esta gráfica se puede ver los préstamos comerciales de consumo y también de real estate, ¿no? Entonces, esto es algo positivo, ya que impulsa un poco el consumo y en el caso de los préstamos de real estate, pues la inversión también, ¿no? Súper. Entonces, lo que hemos querido presentar para esta semana es simplemente bueno, lo que ha marcado la semana pasada esta especie de toma de ganancias en algunos sectores, como por ejemplo el sector de semiconductores o la industria de semiconductores, pues era encontrar esta información que nos pueda permitir entender por qué los mercados están retrocediendo o por qué han retrocedido algunas industrias, algunas acciones de algunas industrias la semana pasada, ¿no? Y parte de esto podría estar explicado por lo que ya venimos comentando hace varias semanas, ¿no? Los indicadores de flujos empiezan a tornarse negativos y también los indicadores de sentimiento cuando alcanzan niveles muy altos, pues es evidente que hay una especie de opción a ver ventas o tomas de ganancias en algunos sectores que vienen registrando o han venido registrando desempeños positivos bastante altos, ¿no? Como el sector de semiconductores. Entonces, este gráfico es de Goldman Sachs y lo hemos presentado ya unas 4 o 5 veces. Ahora sí, por fin nos muestra que el indicador de sentimiento se encuentra estirado, ¿no? Alcanzando un nivel de 2.
dentro de esta medición. Y recuerden que un mercado estirado, un mercado con un sentimiento demasiado optimista, pues está por encima de uno, ¿no? Y evidentemente hemos llegado a superarlo en las últimas semanas. Y esto también puede explicar por qué algunas, algunas industrias, algunas acciones de industrias específicas, sobre todo tecnología, pues han retrocedido bastante fuerte la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, no sé, Nvidia se ha caído creo más del 7%, eh, Intel también me parece que ha caído más del 5%, y diríamos que es uno de los primeros movimientos evidentes cuando el mercado está muy caliente. Ahora vamos a evaluar esta semana si hay ventas por otro tipo de sectores o por otro tipo de industrias, lo que podría ser un poco difícil ya que tecnología principalmente venía demasiado separada de los demás sectores, así que es algo que hay que observar, pero igual la venta de tecnología ha generado cierta volatilidad en los mercados, ¿no? Simplemente es seguir observando, eh, tener en cuenta siempre este tipo de indicadores y nada, a ver qué pasa durante la semana para ver si marzo es ese mes bajista y bueno, quedaría pie a terminar un año alcista como lo venimos indicando en los recaps anteriores. Eso sería todo. Bueno, simplemente comentar de que se vienen earnings interesantes o reportes de resultados interesantes para esta semana. Hay algunas acciones que nos interesan mucho como Stone Capital, que es una compañía pequeña, eh, es una compañía que vale menos de 10 mil millones de dólares, pero lo último que se sabe es que es una opción de compra interesante, así como la acción de Nike, que viene golpeada desde hace varios meses a raíz de estos malos resultados que vienen por parte de Adidas. Entonces como que toda esta industria se ha visto afectada a nivel de acciones y Nike es una acción que nos gusta muchísimo, así que vamos a ver qué dicen sus resultados para ver si es que por ahí podemos eh, darle soporte o de información a una idea de inversión sobre Nike. También tenemos información de FedEx y de algunas compañías relacionadas al sector de lujo como Guess. Eso sería todo para lo que tenemos que presentar para esta semana. Espero que, bueno, de parte nuestra, que hayamos podido tener un acercamiento mucho más claro de cómo la información que presentamos en este recap pues puede tomarse como un buen soporte de inversión y cuáles son esos resultados que nosotros esperamos a partir de la información que presentamos, ¿no? Los datos claves tienen que tener un impacto o tienen que permitir que ustedes puedan eh, tener confianza cuando van a tomar decisiones de inversión sobre algún tipo de activo que desde nuestro punto de vista esté interesante. Entonces, nada, muchas gracias Jean-Pierre por la información y gracias a todo el equipo y nos vemos la siguiente semana.